¿qué son los modelos lineales generalizados? Partamos haciendo lo siguiente, redactando que muchas veces en la práctica, no todos los modelos cumplen los supuestos necesarios, ¿sí? No sé si se acuerdan de estos supuestos necesarios. Estamos hablando fundamentalmente de el supuesto de homocedasticidad, el supuesto de linealidad, ¿no es cierto? El supuesto de normalidad, el supuesto de independencia, principalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con respecto a estos supuestos que ustedes vieron conmigo en regresión lineal múltiple? Lo que pasa es que, bueno, como muchas veces en la práctica no todos los modelos cumplen los supuestos necesarios, el problema es que tenemos es que no podemos ajustar sencillamente lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos supuestos que principalmente no se cumplen o se violan? Lo voy a dejar anotado acá. Los supuestos que muchas veces no se cumplen son principalmente dos, yo diría. Uno tiene que ver con la normalidad de los residuales y el otro tiene que ver con la independencia de los residuales, ¿sí? Entonces, cuando estamos poniendo en práctica nosotros el famoso modelo de regresión lineal múltiple, nos quedamos con que no se cumple el supuesto de la normalidad de los residuos o de los errores, y lo mismo sucede básicamente con la independencia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si estamos en presencia de lo anterior, lo mejor sería ajustar un GLM, un modelo lineal generalizado. Entonces, eso en términos de lo que es la introducción, de por qué llegamos finalmente a un modelo lineal generalizado. ¿Y qué es eso de un GLM? ¿Ya? Lo vamos a dejar anotado aquí. Un GLM es fundamentalmente un modelo para la cual la variable respuesta, ¿sí? Estamos hablando de la variable dependiente, ¿sí? Sigue una distribución que no necesariamente es normal. Ya, partiendo por eso, que la variable respuesta no necesariamente sigue una distribución normal. Eso es lo primero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en un GLM? En un GLM, chiquillos, chiquillas, lo que hacemos es lo siguiente. En un GLM, en estos famosos modelos lineales generalizados, buscamos una función para el valor esperado de y. Esto lo voy a ir explicando yo paulatinamente con pera y manzana, así que no se asuste si no está entendiendo. Pero después, cuando ya vea al final de la clase lo que estoy diciendo aquí, le va a hacer todo sentido, ¿ya? Entonces, lo que estamos buscando es una función. ¿Para qué? Para el valor esperado de nuestra variable dependiente, ¿sí? Tal que se pueda, lo voy a dejar anotadito aquí también, tal que se pueda retornar a un modelo lineal clásico, ¿sí? Y esa función para el valor esperado se conoce como función de enlace. ¿Qué estás diciendo hasta ahí, Sebastián? Función de enlace, ¿sí? Estamos buscando una función para la esperanza, el valor esperado de y. No estoy entendiendo mucho, Sebastián, ¿ya? Pero a ver, lo que tengo que decirles hasta aquí es lo siguiente. Muchas veces los modelos tienen una variable de respuesta que sigue una distribución Bernoulli. No sé si ustedes vieron con la profesora Mónica Bravo los modelos de distribución de probabilidad discreta continua. Yo asumo que sí. Ya, fantástico. Como entonces ya pasaron por Bernoulli, vamos entonces a dejar esto anotadito. Cuando el modelo, en su conjunto, tiene una respuesta que sigue una distribución Bernoulli, por Jacob-Bernoulli, ¿sí? Utilizamos una función de enlace llamada logit. ¿Qué es esto? El famoso modelo logístico. El famoso modelo de regresión logística, ¿ya? Entonces, la pregunta que está detrás, con respecto al famoso modelo
logístico, hasta Poisson, regresión logística, fantástico. Yo aquí voy a estar hablando de regresión logística, no regresión Poisson, pero voy a hacer una introducción lo más exhaustiva posible. Ya, entonces lo que tenemos hasta el momento es que muchas veces no cumplimos los supuestos del modelo de regresión lineal múltiple, este modelo se nos cae, se nos está cayendo principalmente en todo lo que es normalidad e independencia, entonces hasta ahí decimos, ojo, un modelo de regresión se nos cae, ajustemos un GLM, eso es lo que he dicho. Luego, como ya sabemos lo que es un GLM busca una variable de respuesta que sigue una distribución no necesariamente normal, y la función que nosotros le aplicamos es la famosa función llamada logit. Y en ese sentido aludimos al famoso modelo logístico. Eso es lo que he dicho hasta el momento. Pero la pregunta que está detrás es, ¿qué objetivo tiene? Pequeña introducción, ¿sí? ¿Y qué objetivo tiene? El objetivo de esta regresión lineal es básicamente lo siguiente. Modelar cómo influye, ¿sí?, en la probabilidad de éxito de un suceso la presencia o ausencia de otros factores. Bueno, así como el nivel del mismo, ¿ya? Suceso. Eso es lo que hacemos finalmente en un modelo de regresión logística. Vale decir, vamos a modelar cómo influye en la probabilidad de éxito de un suceso la presencia o ausencia de otros factores, ¿sí? Tal como la Elizabeth había puesto en el chat. Es decir, si la variable dependiente en este caso, la variable de respuesta toma valores 1 si está, por ejemplo, enfermo, y 0 si está sano. Entonces, el modelo que planteamos permite identificar las variables que influyen de forma conjunta ¿en qué? De forma conjunta con la probabilidad de ocurrencia de la enfermedad. Y yo sé que le estoy dando la lata con toda esta introducción, ¿no es cierto? Pero es importante tenerla presente para que no se equivoquen en qué casos podemos ajustar un modelo logístico, ¿ya? Usted sabe también, como había dicho la Elizabeth ahí, de que existen otro tipo de modelos lineales generalizados. En caso de que las respuestas sean conteos, por ejemplo, utilizamos una regresión Poisson. En el caso en que se mueven, no sé, fenómenos con mediciones positivas, velocidad, distancia, bla, 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 y ya estamos utilizando una log normal, una Weibull, o podemos utilizar perfectamente una regresión gamma. Ya, entonces, eso es la introducción. Esa es la introducción en cuanto a la epistemología, es decir, ¿qué es lo que está operando detrás de un modelo lineal generalizado? ¿Por qué nosotros aplicamos a secas el modelo lineal generalizado? La sencilla razón es porque no se cumplen los supuestos en un modelo de regresión lineal múltiple, particularmente el principio de normalidad, como les había dicho, y el principio de independencia. Y dado ese antecedente, ahora es cuando vamos a meter manos en la masa e iniciaremos el proceso de trabajo práctico. Lectura de base de datos. Lectura de base de datos. Pongan atención. En primer lugar, usted sabe, en todas las sesiones que han visto conmigo, vamos a leer el tidyverse. Vamos a estar trabajando también con JMeter, ¿sí?, para la limpieza, la depuración de una base de datos. Y en tercer lugar, vamos a estar trabajando, no, trabajemos con esas dos. Trabajemos con esas dos sencillamente. Fíjense ustedes que en datos tenemos una base de datos, valga la redundancia, que dice seguros.csv. Por lo tanto, es el formato de la base de datos quien me va a decir, finalmente, con qué función voy a llamar ese formato. CSV, ¿no es cierto? Valores delimitados por coma. Muchas veces almacenamos la data en .csv, que también la podemos leer en Excel, desde luego, ¿ya? Pero como estamos en R y estamos capacitándonos en R, indudablemente tenemos que leerla y aprender a leerla bien. Gente, ponga atención. Primero, para asegurarnos si es que no hay otros archivos, es muy tautológico lo que estoy haciendo. List.files, datos, finalmente lo que me está diciendo es, oye, ¿qué archivos tenemos en la carpeta llamada datos? ¿Sí? Y en la carpeta llamada datos, si usted se da cuenta, lo que tenemos es básicamente el archivo seguros. Si tuviésemos más archivos, obviamente me los va a leer acá. ¿Ya? Entonces, sabemos que tenemos una base de datos. Por lo tanto,
¿Cómo vamos a leer lo anterior? Para leer esta base de datos, vamos a utilizar el comando read.csv. Luego nos va a pedir file, que en este caso es el directorio donde está almacenada esta data, y si ustedes se dan cuenta, la data o el directorio donde está almacenado está en datos/seguros.csv. Vale decir, estamos rescatando, y esto para ir recordando cosas que usted ya aprendió, por supuesto, estamos rescatando ese archivo que se encuentra al costado derecho de nuestra pantalla en la carpeta llamada datos. Por consiguiente, una de las cosas que yo les recomiendo, fíjense usted, yo voy a abrir datos y voy a abrir esto de seguros.csv, me lo va a abrir en Numbers, probablemente ustedes se lo abran en Excel, pero fíjense que aquí tenemos la data en CSV, ¿ya? Si yo la abro directamente desde el R, View File, vamos a darnos cuenta de un pequeño detalle. El punto y coma. Ustedes, yo sé que cuando han leído bases de datos, ¿no es cierto? Ha pasado de que no separan el delimitador, punto y coma o espacio, bla, bla, bla. Esto siempre sucede en la práctica. Entonces, para aquello, lo que vamos a realizar a continuación es decir explícitamente al R que vamos a separar esto por punto y coma. Luego, puedo decir si esta base de datos tiene encabezado o no. Nos dimos cuenta que efectivamente, true, tiene encabezado, a eso me refiero con el header, y los decimales, fíjese cómo lo está trabajando. Lo está trabajando con una coma. Y usted sabe la diferencia en R, que la coma la trabaja como punto. Por lo tanto, le voy a especificar que el decimal lo está trabajando como coma. Luego, tras haber leído la data y almacenado en un objeto llamado data, clase 1 conmigo, yo voy a guardar esto, recuerde que tiene el enlace, y yo voy a leer esta base de datos, data. Si ustedes se dan cuenta, la base de datos ya se leyó correctamente. Todavía no hemos hecho ningún modelo, simplemente estamos trabajando en la data. La pudimos leer, ¿sí? Y lo que estamos viendo aquí es básicamente una base de datos que contiene lo siguiente. En el caso de la variable seguros, esa que tenemos ahí, lo que nos dice básicamente es si la persona cuenta con un seguro complementario o no. ¿Sí? Muchas veces cuando uno trabaja contrata seguros adicionales, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos dice. 0, en este caso, 0, 1, variable dicotómica. ¿Lo posee o no lo posee? 0 cuando no lo posee, 1 cuando sí cuenta con un seguro complementario. En el caso de la edad, fíjense que es años cumplidos, una variable discreta, nada del otro mundo. Esta variable está también dicotomizada, fíjense usted, que está 0,1, Chile. Me da la impresión, si mal no recuerdo, que esta data tiene que ver con que si la persona vivió fuera de Chile al menos 5 o 10 años, no recuerdo exactamente, ¿ya? 1, si la persona vivió fuera de Chile al menos 5 o 10 años, 0 en caso contrario, es decir, si estuvo fuera del país durante un periodo de tiempo determinado, 0,1. ¿Duda hasta ahí? En cuanto a los datos, asumo que no. Asumo que no. Fíjense que más tenemos sexo 0,1, aquí podemos trabajarlo de distintas formas, indistinto, ¿no es cierto? Uno puede ser mujer, 0 hombre, o 0 hombre, 1 mujer. Tenemos educación, años de educación, me imagino, de la persona. Tenemos estado civil, lo mismo, 0,1, variable dicotomizada, ¿no es cierto? Casado, soltero. Tenemos salud, y aquí está, fíjense, con niveles. Esta es una variable que está trabajada por niveles, por lo visto, categorizada numéricamente, pero es una variable cualitativa, ¿ya? Y en ese caso, en el caso de la salud, es como me imagino, 5, nivel máximo, 4, tiene una salud muy buena, 3, y así sucesivamente. 1 es como salud muy mala. O al revés, creo que 5, si mal no recuerdo, creo que 5, la que tenemos acá, es muy mala salud. Claro, 5 es muy mala salud. 1 es excelente estado de salud. Listo, quedémonos con eso. Tenemos una variable que es ingreso, que está con es double decimal,
y tenemos también el ingreso quintil, que me imagino que está separando esto por los quintiles respectivos. ¿Ya? Entonces fíjense usted que es una data bastante simple. ISAPRE me imagino que funciona si tiene o no ISAPRE. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando uno trabaja en un banco? En el banco uno calcula un scoring, un puntaje de riesgo para poder otorgar finalmente un crédito, por ejemplo. ¿Qué tan probable es esa persona que caiga en un default? ¿Sí? Es decir, que no sea sujeta a crédito, que no pueda pagar finalmente. Es ahí donde nosotros ajustamos este modelo. ¿Ya? Entonces, primero, dplyr Glimpse, siempre les recomiendo este trabajo previo de data. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Finalmente, lo que le estamos pidiendo a la base de datos es, ojo, amigo R, junto con saludar, necesito que tú me entregues la naturaleza. Ya esto ustedes lo saben conmigo. La naturaleza de las variables. Y lo que ya me llama la atención de esta data, fíjense ustedes, es que están todas en formato numérico. Pero usted sabe finalmente de que hay muchas que son de tipo factor dicotómica 0,1. Por lo tanto, aquí no conviene trabajar esta data, de forma integer, variable numérica, ¿ya? Lo mismo, fíjense, aquí, bueno, tenemos un double porque esta decimal ingreso hicimos como una especie de muestreo, ¿no? Pero esto es como por fines pedagógicos, por supuesto. ¿Qué más me llama la atención? Tenemos 3206 filas, 12 columnas. Ustedes saben cómo soy medio jodido con esto. Les recomiendo desde ya limpiar los nombres de las datas, de modo tal de que si reproducimos esto, vamos a tener ahora los nombres en minúscula, janitor clean names, ¿sí? Entonces va a ser mucho más fácil llamar la data evitándonos las mayúsculas y las minúsculas, ¿ya? También summary data, vamos viendo cómo distribuyen, fíjense, tenemos el mínimo, el primer cuartil, mediana, media, tercer cuartil, máximo, ¿ya? Esta información siempre la tiene que hacer cuando parte realizando un modelo, siempre, ¿ya? Entonces, en función de todo lo anterior, de lo que hemos visto, podríamos ajustar un modelo cuyo objetivo, sea lo siguiente. ¿Qué es lo que se me está ocurriendo a mí? Lo que podríamos ajustar sería básicamente analizar qué factores influyen en la tenencia o no de un seguro complementario. Es decir, ¿cuáles son las variables, cuáles son los factores que influyen en que una persona tenga o no un seguro complementario? Y usted ya sabe de antemano que la variable seguro complementario es una variable que sigue una respuesta de tipo Bernoulli dicotómica 0,1. ¿Tiene o no seguro? Y en ese sentido, yo lo que les recomiendo desde ya, cuando nos pase esto, yo sugiero hacer lo siguiente. Primero, convertir las variables en factor cuando las variables numéricas representen categorías. Fíjense usted en el caso de salud, 4, 5, 2, 5. Les digo esto a pesar de que sea muy obvio, muy fácil para ustedes, pero quizás mucha gente no ha escuchado esto. Cuando tengo una variable numérica, pero usted sabe que es cualitativa, transforme la variable. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Primero, esta data, yo le voy a decir, fíjense ustedes, hace un bajo table, que significa, finalmente, oye, transforma un data frame en un tipo de naturaleza de base de datos, pero que me entregue finalmente la naturaleza de las variables ahí abajo. Nada más. El tider usted lo instaló en algún momento. Si no, lo puede instalar, ¿ya? Voy a ir guardando esto. Luego, lo que le estoy diciendo es, encadenemos una función nueva. Vamos a hacer una función. ¿Qué cosa? Vamos a ir complejizando esto. Mutate at. Mutate at lo que permite hacer es transformar algunas variables, por eso vars. ¿Qué variables voy a tomar? Chile. Voy a tomar el sexo, tomemos el estado civil, stat-civ. Tomemos, ¿cuál más está 0,1? 0,1 está el seguro. Perdón, ¿qué más tenemos? La jubilación. La jubilación está integer. Tenemos también el ingreso quintil. Chile, sexo, sí. Chile, sexo. 0,1 estado civil, perfecto, salud, jubilación.
Ya, me falta salud. Salud, jubilación e ingreso quintil. ¿Ya? ¿Y qué le voy a pedir a esto? Que a cada una de esas variables las transforme, recuerda usted el concepto de coerción explícita, Stat Civil, no me acuerdo cómo se llama, a ver. Ahí está. Ya. Ahora fíjese usted que la naturaleza de las variables son factores. ¿Por qué? Porque le dije explícitamente, transforma esas variables en factor, porque usted sabe que son cualitativas. Entonces, cuando ya haya efectuado lo anterior, guardémoslo en data nuevamente, pisamos, sobreescribimos la data, de modo tal de que si ahora ejecutamos, ya nuestra data está lista para poder iniciar el trabajo, es decir, analizar qué factores influyen en la tenencia o no de un seguro complementario. Eso es lo que vamos a estar analizando. ¿Sí? Ya. Primera cosa, lo que tenemos que detectar hasta aquí. Nuestra variable respuesta, el seguro complementario, sigue ¿qué cosa? Va a ser 0 y 1. Porque, finalmente, porque lo que queremos predecir es una variable de tipo Bernoulli. ¿Sí? Si ustedes recuerdan la clase de la profesora Mónica, si X es una variable aleatoria, discreta, que mide el número de éxitos y se realiza un único experimento con dos posibles resultados, ¿sí? Éxito o fracaso, se dice que la variable aleatoria, ¿sí? La variable aleatoria distribuye Bernoulli con un parámetro que todavía no encontramos. ¿Sí? Entonces, nuestra variable que sigue una distribución Bernoulli, la regresión lineal a secas se nos va a quedar corta. Eso ya sabemos de antemano. Bernoulli, ahí puse Bernoulli, ¿ya? Entonces eso también se lo voy a dejar anotado aquí. La regresión lineal se nos queda corta. Perdón la informalidad, pero es para que usted entienda los apuntes de mejor manera, ¿ya? La regresión lineal se nos va a quedar corta porque la variable de respuesta es 0,1. No es una variable continua. El peso, la estatura, la velocidad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, se nos queda corta. En el caso logístico, que es lo que estamos aplicando, la variable, como hemos visto, toma valores 0,1. Éxito o fracaso. ¿Se tiene o no se tiene seguro complementario? A eso me refiero con éxito o fracaso. ¿Ya? ¿Se tiene o no se tiene? Entonces, ¿qué? Distribuye Bernoulli de parámetro P. ¿Sí? Eso es lo que he dicho hasta el momento. X sigue una distribución Bernoulli de parámetro P. Eso se lo voy a mojar. La variable aleatoria. ¿Ya? Entonces, ojo con lo que vamos a hacer. Usted sabe que un modelo de regresión lineal se hacía del siguiente modo. Y, ¿no es cierto?, dado por X1, X2, X3, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero ahora queremos predecir una variable Bernoulli. ¿Sí? Lo voy a estar repitiendo todo el rato esto para que se aprenda de mejor manera. Entonces, nuestro I es una variable Bernoulli. ¿Sí? Vale decir que I es igual a 0,1, lo cual implica de que I, como hemos dicho, va a distribuir Bernoulli con parámetro P. Pero lo que trato de decir con esto es que P no lo conocemos, el parámetro no lo conocemos. ¿Ya? Y como no lo conocemos, eso es lo que finalmente vamos a estimar. De modo tal de que lo que hemos hecho hasta el momento es identificar nuestra variable. ¿Ya? Entonces, ojo con lo que voy a decir aquí. La gracia del modelo logístico es que voy a predecir ¿qué cosa? La probabilidad de éxito. En este caso, si se tiene seguro complementario. ¿Sí? Es decir, P va a ser igual la probabilidad de I de nuestra variable respuesta, ¿sí? Va a ser igual a 1, y eso va a ser igual a P. ¿Sí? Predecir la probabilidad de éxito. Eso es lo que estamos haciendo.
Si tuviésemos que contextualizar esto, chiquillos, chiquillas, por favor, para que no nos vayamos perdiendo el foco, voy jugando un poquito con la discusión teórica más la práctica, estamos haciendo es identificar, no, más bien, haciendo es calcular la probabilidad de tener un seguro complementario. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo. Los 1 son éxito. Eso ya lo sabe usted. En este caso, tiene seguro. ¿Versus qué? Los 0, que no tienen seguro. Ya, oye, les pregunto, ¿le acomoda que vaya anotando estas cosas así o paso directamente a la práctica para que usted tenga estos apuntes? Porque hay gente que le gusta, hay gente que no. Dale. Después les queda como apunte, entonces después busca, oye, ¿por qué ajustamos un GLM? Se van a acordar de mí. Ya, chiquillo, entonces lo que tenemos hasta el momento es que vamos a ajustar este modelo logístico, nos dimos cuenta, ¿no es cierto? Vamos a asumir de que esto no distribuye normal, pero de partida ya nos dimos cuenta de que nuestra variable de respuesta, el seguro, ¿sí? Es una variable de tipo Bernoulli 0,1, dicotómica. Por lo tanto, ya no podemos ajustar un modelo de regresión lineal múltiple. Entonces, ojo con lo que estoy haciendo aquí. ¿Qué esperamos? Lo que esperamos de este modelo es básicamente lo que se espera de él. ¿Sí? Y sabemos que la esperanza de una Bernoulli es P. Por lo tanto, nos entregará la probabilidad de un modelo. ¿Ya? Esto que usted probablemente lo vio con la profesora Mónica, la esperanza de Y, si es nuestra variable dependiente, va a ser P. Y ese es el parámetro que nosotros desconocemos hasta el momento. Entonces, ojo con lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer finalmente en la práctica es lo siguiente, yo lo voy a poner teóricamente. El modelo será algo del siguiente estilo. Lo que vamos a hacer ahora es finalmente calcular la esperanza de Y dado X, ¿sí? De un parámetro indefinido, ¿sí? Del P de indefinido, cuando tengamos la ecuación lineal. Ya, y este pedacito que nosotros tenemos es lineal. Entonces, la otra pregunta que tenemos que hacer es, ¿cómo ajustamos el logístico? Y para eso tenemos que llevar a cabo ciertas transformaciones para pasar a regresión logística. Ciertas transformaciones. ¿Y cuáles son las transformaciones que uno hace en la práctica? Sí, bueno, teóricamente lo que calcula finalmente es el logaritmo de P dividido el 1 menos P. ¿Sí? Y ese valor está en todos los reales. Y para predecir las probabilidades calculamos la exponencial finalmente del modelo, lo dividimos por 1 más la exponencial de la recta. Ya, eso se lo voy a dejar anotadito aquí para que igual lo tengamos. P, 1 menos P, y esto finalmente va a ser beta 0 más beta 1 por X, bla, bla, bla. ¿Sí? Y nosotros sabemos que esos valores están en todos los reales. Y en el caso de la P, que son las probabilidades, calculamos finalmente la exponencial de la recta del modelo, lo dividimos por 1 más la exponencial de la recta. Ya, eso es lo que hacemos finalmente. Entonces, con esto finalizo para entrar de lleno a la práctica. Los GLM, en definitiva, hasta aquí algo he aprendido. Y lo que he aprendido es que los GLM son todas las transformaciones que le voy a aplicar a mi variable para llevarlo a una recta de regresión. Es decir, estamos haciendo una transformación de la variable para llevarla a una recta de regresión. Esa famosa recta que nosotros la linealizamos. ¿Ya? Y eso es lo que finalmente está operando en la práctica. Eso es lo que está operando en la práctica. El punto es que ahora tenemos que trabajarlo en R. Entonces, lo que yo recomiendo es
partir por lo siguiente. Ustedes han visto los famosos T cuadrados, ¿o no? Los T cuadrados, en este caso, nos van a servir ¿para qué? Vamos a utilizar el test para tener una visión a priori de cuáles podrían ser las variables que influyen en tener o no seguro complementario. Por eso estamos aplicando un test cuadrado en la práctica. ¿Sí? Estamos aplicando un test cuadrado para ver cuáles son las variables que pueden influir en tener un seguro complementario, tal cual analizan. ¿Sí? Entonces vamos a estar haciendo análisis bivariado. Vamos a ver entonces cuáles son las variables que se asocian con la variable de interés. Nuestra variable de interés, usted sabe la que es, ¿sí? El seguro complementario, dicotómica 0,1, distribución Bernoulli. Entonces, cuando planteamos hipótesis, yo les dije, lo más difícil siempre cuesta plantear los enunciados. En el caso del test cuadrado, cuando hacemos un test cuadrado, la hipótesis nula es que las variables son independientes. H sub 1, la hipótesis alternativa es que las variables son dependientes. Entonces, vamos a la práctica directamente. ¿Cómo vamos a utilizar esto? Chis.test y llamamos las variables. Primero, la variable de interés por otra variable, Chile. Tenemos un p-value de 294, o sea, es un p-value pequeñísimo, de 0, 0. ¿Sí? Si el p-value, recuerda usted, es menor a 0.05, rechazamos h sub 0, que las variables son independientes, por lo tanto, ¿sí? Hay relación entre las variables. ¿Sí? Hay relación entre las variables. Sigamos. Primera variable, entonces, está el seguro con haber salido del país. Hay una asociación, las variables son dependientes, es una variable que posiblemente esté influyendo, ¿no es cierto?, en la tenencia o no de un seguro. Nos dice que estar fuera del país, haberse ido fuera del país, sí está influyendo. Por ejemplo, podríamos ver el sexo. Lo mismo, fíjense que tenemos un p-value de 0, exactamente lo mismo. Tenemos un chis, no, es pequeñísimo. El sexo está incidiendo, finalmente estaría influyendo en la tenencia o no a un seguro complementario. Lo mismo puedo hacer, por ejemplo, vamos con todas las variables, data seguro, data estado civil, lo mismo. ¿Sí? Si sigo, por ejemplo, chis.test, data seguro, continúo con las variables que posiblemente voy a estar lanzando en un modelo, lancemos salud, ¿sí? Si goza buena salud o no, de 1 a 5, también, tal cual, ¿ya? Lo mismo con chis.test, data seguro, lancemos ahora data jubilación, fíjense los p-values que estamos teniendo, ¿sí? Y a ver si tenemos, aprovechemos de data seguro, data, ¿qué más? Ingreso quintil. Sí, o sea, tenemos p-values que finalmente dan cuenta de que posiblemente esas variables están incidiendo. Ahora, ojo con lo que voy a decir aquí. Si tenemos variable continua, aquí tendríamos que empezar a trabajar con boxplot, ¿ya? Entonces, por ejemplo, veamos la edad dada por el seguro. Vamos viendo qué es lo que sucede aquí. Fíjense ustedes, bueno, indudablemente estamos con valores atípicos, pero ya podemos observar qué es lo que está sucediendo ahí. ¿Sí? Vamos viendo ahora, por ejemplo, boxplot, data, veamos el ingreso dado por el seguro. Lo mismo, posiblemente no... Fíjense que tiene el seguro 0,1, se tiene o no, bastante similar. Bastante similar, ¿ya? Entonces, ya esto nos está entregando ciertas luces de cuáles son las variables que finalmente
podría estar incorporando en mi modelo. Eso es lo que le trato de transmitir hasta aquí. Data seguro, veamos la educación. Fíjense que gráficamente se observa hasta el momento que no existen patrones diferentes entre las categorías. Pero en el caso de la educación, hay un leve aumento, ¿sí? De que cuando se tienen, ¿sí?, más años de educación, debería, ¿no es cierto?, tener un seguro. ¿Sí? Hay un leve aumento de años de educación cuando la persona tiene seguro. Cuando la persona tiene seguro, repito nuevamente, hay un leve aumento, fíjese usted, en los años educacionales. Entonces, hasta aquí ya vamos viendo que un análisis exploratorio nos está entregando luces de lo que vamos a estar trabajando. Ya sabemos que nuestra variable de respuesta es el seguro, pero ahora lo que tenemos que ver no solamente el chi cuadrado, sino que explorar la data. ¿Sí? Entonces vamos a explorar las variables bien. Entonces, siempre cuando queramos realizar un trabajo con regresión logística, lo más idóneo sería identificar los 0 y 1 de nuestra variable a predecir. ¿Ya? Esto se lo voy a enseñar desde ya. Table, data seguro. Fíjense los éxitos y los fracasos. 1241, éxito, tienen seguros. 1965, no tiene seguros. Algo que quizás no se enseña mucho, ¿sí?, es el famoso balanceo de una base de datos. ¿Alguien ha escuchado lo que es el balanceo de una base de datos? Obviamente lo voy a enseñar, pero ¿alguien ha escuchado el concepto de balancear una data? Ya, voy a asumir de que en algún momento lo escucharon, ¿sí?, en honor al tiempo. Si la base está desbalanceada, ¿qué significa? La base está desbalanceada, ¿sí? La cantidad de ceros no es igual a la cantidad de 1. Por tanto, cuando balanceamos, equilibramos éxitos y fracasos. Eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando queremos balancear? Para ello, construiremos una data de éxitos y otra de fracasos. Y así ponemos a prueba el modelo finalmente, ¿sí? Para tener una métrica finalmente de si está ajustando bien la data o no. Entonces creemos una data de éxitos, que va a ser data, deep layer filter, cuando el seguro sea igual a 1. Recuerden ustedes, los 1 es cuando finalmente tiene seguro. Entonces todas estas personas que yo filtré aquí poseen seguro. ¿Sí? Esto es éxitos. Guardo. ¿Sí? Y lo mismo vamos a hacer con fracasos. Yo les recomiendo, hagamos esto inmediato, mejor, set. Vamos a plantear una semilla. ¿Qué es esto? Para que finalmente tengamos los mismos datos cuando calculemos los p-values, ¿no es cierto? Y cuando hagamos el resumen del modelo logístico. Pongamos cualquier número. Lo que hemos hecho hasta aquí ha sido básicamente balancear la base de datos porque nos dimos cuenta en que en los seguros estaba desbalanceado y cuando balanceamos nos queda ambos con la cantidad de éxitos y fracasos, ¿sí? ¿Y por qué hacemos esto? Lo hacemos fundamentalmente, esto lo realizamos para evitar sobreajustes, ¿sí? Muchas veces pasa que cuando tenéis la data muy desbalanceada, tenéis dificultades para poder llevar a cabo un correcto trabajo del ajuste. Entonces, cuando ya tengan ustedes estipulado la data balanceada, siempre sugerencia cuando construyan modelos de Machine Learning también, data de entrenamiento y data de testeo. ¿Ya? Esto es súper útil trabajar así, la verdad es mucho más cómodo, y aquí es donde, primero, tenemos que hacer lo siguiente. Por data de entrenamiento, entiendo el tipo de data, valga la redundancia, con la que haremos el modelo. ¿Sí? Seleccionemos el 80% de la data. Balanceado. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a seleccionar el 80% de esta data
de entrenamiento. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo mismo. Primero, yo les recomiendo, vámonos con un ID, puede ser, no sé, cualquier cosa. Pues después le vamos a sacar, en este caso, el 80%. La data de entrenamiento va a ser sobre la base del muestreo, lo mismo que hicimos anteriormente, pero ahora el number of rows de la data balanceada. ¿Sí? Y luego, el tamaño, fíjese usted, como estamos pidiendo el 80%, lo calculo sobre la base de la proporción por el número de filas, ¿sí?, de la data balanceada. Y por último, sin reemplazo este muestreo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? La data de entrenamiento, chiquillos, que estamos haciendo, va a ser igual a la data balanceada, pero le vamos a sacar, en este caso, el ID. O sea, más bien, nos vamos a quedar con el ID, ¿sí? No se la estamos sacando. Entonces, data de entrenamiento es el 80% de la muestra, ¿sí? El 80% de la data balanceada. Y la data de testeo, o data de, en este caso, ya, bueno, pongámosle data testeo, aprovechemos. La data de testeo nos va a servir para probar el modelo. ¿Ya? La data de testeo será para que yo pueda probar el modelo que estoy lanzando. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con esta de testeo? A ver, en el fondo, esta data puede predecir estos datos como que por sí mismos son nuevos, a sabiendas de que no son nuevos, pero usted lo está creando para poder poner la prueba. Y aquí es lo mismo, la data balanceada, pero sacando, finalmente, oye, estoy sorprendido con lo que pasó, no entiendo, de verdad, eso me llamó la atención. Vamos a estar sacando el muestreo de la data balanceada del 0.8. Entonces ahora tenemos data de testeo y data de entrenamiento. Y dado todo eso que ya realizamos, chiquillos, podemos construir los modelos. ¿Ya? Entonces tenemos data de testeo, data de entrenamiento, están dando esto, pudimos balancear. Yo no sé, honestamente tengo que ver ahí qué es lo que está sucediendo. Al tema del break lo vamos a ver, por lo menos yo, qué es lo que está sucediendo ahí, por qué no equiparaba los éxitos con los fracasos de inmediato. No sé si está afectando un reinicio, me ha pasado de todo en R a mí, pero bueno, afortunadamente salimos airosos de esto. La construcción de los modelos, ya. Recuerden ustedes que el modelo que vamos a realizar va a ser, finalmente, lo que les había dicho, ¿sí? Lo que vamos a hacer es predecir la ocurrencia del éxito, ¿no es cierto?, de si se tiene o no seguro complementario. ¿Qué factores están influyendo en que una persona tenga o no seguro complementario? Que contrate un seguro. Y para eso vamos a utilizar el comando GLM, de modelo lineal generalizado, donde nuestra variable dicotómica Bernoulli va a ser el seguro 0,1 dado por la edad, y aquí continuamos, más las variables que queremos incorporar. Vamos acordándonos de esto, names, en este caso de la data de entrenamiento, no me acuerdo de los nombres, más Chile, más sexo, más educación vamos a asumir, más el estado civil, más la salud, más jubilación, más el ingreso. Ya. Sumamos todas esas variables al modelo que van a predecir, ¿no es cierto?, ¿sí?, el seguro. Y lo que tenemos que especificar aquí es lo siguiente, que la familia de esto va a ser binomial, con función de enlace logístico. Y eso es el modelo 1. Aquí tenemos el problema, seguro no es... ¿Qué está pasando, Dios mío? Ajá. Cosas que suceden. Ya, no le había puesto la data, no. El GLM que estamos haciendo, el modelo de regresión logística, es el seguro dado por el resto de las variables, y aprovechamos un modelo 2.
Yo creo que el modelo 2 comparémoslo sobre la base del ingreso, pero ahora el per cápita. Perdón, no el per cápita, el ingreso categorizado. ¿Sí? O lo podríamos calcular, claro, el ingreso categorizado por quintile. Dale. Sí, obviamente, Catalina. Entonces, vamos, la diferencia entre el modelo 1 y el modelo 2 es que tenemos cierta intuición. Por ejemplo, la Catalina me dijo que el ingreso per se puede estar incidiendo, y yo le digo, ¿sabéis que probablemente a este mismo modelo, el mismo modelo, ahora le vamos a cambiar el ingreso e incorporemos la otra variable que creo que se llamaba ingreso quintil. ¿Sí? Dejémoslo un poco más ordenado para que se entienda de mejor manera lo que estamos haciendo acá. Familia, ¿no es cierto?, con función de enlace logic. Yo les dije al principio de la introducción. Tenemos modelo 1 y modelo 2. ¿Sí? Modelo 1 y modelo 2. Como ya tenemos los modelos, ahora lo primero que vamos a hacer en este modelo, valga la redundancia, es bondad ajuste. Es decir, que también ajustan estos modelos. Primer comando que necesito que aprendan conmigo, bueno, que ya lo vieron con regresión logística, lo vamos aquí a dejar summary del modelo 1 y summary del modelo 2. Eso es lo primero. ¿Ya? Y aquí ya podemos ver, en ambos modelos, yo les dije, preocúpense por favor de los asteriscos, cuáles son las variables estadísticamente significativas en el modelo 1 y en el modelo 2. Fíjese usted que aquí tenemos que Chile 1, en este caso podemos entenderlo como si reside o no fuera del país por más de 5, si estuvo fuera del país por mucho tiempo, por más de 5 años, supongamos. La educación sí, pero estas variables ya son estadísticamente significativas, es decir, la cantidad de años de educación y el estado civil, si es soltero, casado en este caso. ¿Sí? Lo mismo acá, fíjense que cuando se desagrega el ingreso, a diferencia del anterior, que lo teníamos no desagregado, son estadísticamente significativas. ¿Sí? Eso es lo que ya está llamando la atención. Eso es lo que está llamando la atención. Y podemos ver de que aquí es distinto porque para ver la bondad de ajuste de estos modelos, no nos vamos a preocupar del coeficiente de determinación R cuadrado, ¿no es cierto?, que ve la variabilidad que tanto explica, sino que aquí vamos a estar comparando mediante, por ejemplo, el criterio de información de Akaike, ¿sí? El famoso A y C. ¿Qué es lo que les quiero decir de acá? Nos vamos a quedar con el A y C más pequeño, es decir, el que hasta el momento tiene un mejor ajuste, ¿sí?, es el segundo modelo. Aquel modelo donde el ingreso categorizado entrega mayor información que el ingreso a secas. ¿Ya? Por lo tanto, si tuviésemos que construir ya este modelo 2, fíjense lo que está sucediendo con el modelo 2. ¿Sí? El modelo 2, lo que nos está diciendo, a ver, vamos viendo, Chile 1, si lanzamos el modelo 1, wow. Ya, perfecto. Entonces, Estado civil, educación y Chile 1. Eso es lo primero. ¿Ya? Eso es lo primero. Entonces, cuando estamos trabajando con modelo de regresión logística, ¿sí? Cuando estamos trabajando con esto, un segundo, modelo 2, lo que tenemos aquí, modelo 2, tenemos intercepto, Chile 1, ¿y qué dice el modelo 1? Vamos viendo. Ya. Ya, perfecto. Hasta el momento estamos viendo que el modelo 2 está ajustando de mejor manera.
Pero una de las cosas que aquí quiero señalar es lo siguiente, ¿sí? Nuestro modelo es logit, ¿sí? Es decir, no es lineal como el famoso, como le había puesto, beta 0 más beta 1 por x más x sub i, ¿sí? Por lo tanto, si queremos la probabilidad, tendríamos que hacer o meter el modelo adentro de una exponencial, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo. Y cuando hago la transformación, queda la probabilidad. Lo que hemos visto hasta el momento, con este A y C, o más bien con el summary del modelo 2, que hay varias variables que no son significativas, ¿sí? Y como nosotros ya hicimos un modelo completo, vamos a utilizar una metodología backward, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que en el modelo de regresión lineal múltiple también trazamos un backward donde metimos todo el modelo, toda la carne en la parrilla, y esta metodología empezó a sacar variables? Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a escoger, ¿no es cierto?, el modelo 2 con el ingreso categorizado, y por principio de parsimonia vamos a eliminar las variables que no nos están entregando absolutamente nada de información. Y para ello, utilizamos el comando step modelo 2 con la dirección backward, y yo le voy a decir directamente que el trazo, el recorrido, sea true. Podemos decir false, ¿ya? Pero quiero que vean lo que está haciendo esto. Entonces le voy a poner modelo 2 step, ¿ya? Empieza a sacar variables del modelo. Empieza a retirar aquello que no está aportando absolutamente nada. Entonces, si yo ahora ejecuto el modelo 2 step, vamos viendo lo que está sacando. Claro, lo que está sacando me eliminó salud. Deja el intercepto, ¿sí? Eso ya. Quizás no tenemos tiempo para hablar tanto del intercepto, pero a ver. Para este tipo de caso, se recomienda tener el intercepto, ¿sí? Como estamos trabajando con variables categóricas, en este caso factores, como el beta de Chile 1, ¿sí? Cuando Chile es igual a 0, lo mete dentro del intercepto. Entonces, el intercepto va a tomar todas las categorías de referencia. Eso es lo que voy a señalar hasta aquí. Pero ojo con lo que voy a comparar ahora. Voy a hacer ahora un A y C entre el modelo 2 claro, podemos hacer esto para que quede más ordenado y se entienda de mejor manera. Modelo 2 step ahora va a ser modelo 3, ¿sí? Entonces, modelo 3 va a ser modelo 2 step. ¿Por qué? Usted se preguntará. Porque ahora voy a calcular la voluntad de ajuste del modelo 2 y del modelo 3. Vale decir, ¿cuál me está explicando mejor? Y hasta el momento me dice esto mismo para asegurarnos de que el modelo 3, efectivamente, cuando retiró la salud, está aportando mucho más. ¿Sí? Está aportando mucho más el modelo número 3. Nos vamos a ir al break ahora, pero antes de eso, voy a dejar establecido lo que vamos a ver a continuación, que creo que es pertinente que aprendan. ¿Cómo diablos interpretamos los coeficientes en un modelo de regresión logística, a diferencia de un modelo de regresión lineal múltiple? ¿Ya? Entonces, lo único que voy a dejar plantado hasta el momento en la discusión es que, uno, la interpretación no es tan directa como en una regresión lineal simple, ¿sí? Es decir, no sé si se acuerdan ustedes, ya no decimos que en este caso Y, la variable dependiente, aumenta o disminuye
en pendiente cuando X aumenta en una unidad. Es decir, la interpretación como en el modelo de regresión lineal múltiple no es tan directa. Perdón, en el caso de regresión logística, no es tan directa. Ya, entonces tenemos que ahí hacer ahora un cálculo. Vamos a estar en un nuevo plano y vamos a dejar esto como introducción. Ahora vamos a hablar de las razones de chance. Esto también en la literatura se conoce como odds ratio. Odds ratio. ¿Sí? Estas famosas razones de chance. En un modelo de regresión logística, lo que vemos finalmente es que la chance es la razón o la proporción entre los éxitos y fracasos. ¿Sí? Y, bueno, la pregunta que está detrás es, ¿cómo calculamos los odds ratio o las razones de chance? Y dejo esta introducción, mediante la exponencial de los coeficientes del modelo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que voy a mostrar a continuación. ¿Cómo vamos a interpretar? Sabemos ajustar un modelo, sabemos construirlo hasta el momento, balanceamos la data, pero ahora tenemos que preocuparnos de cómo interpretar los coeficientes, ¿sí? En términos probabilísticos, ¿sí? Y eso lo hacemos mediante la exponencial de los coeficientes del modelo y es lo que yo voy a mostrar a continuación. Nos vamos a un descanso y volvemos en unos 10, 12 minutitos. Y lo que he dicho hasta el momento es que cuando ya hemos visto la bondad de ajuste de un modelo con A y C del modelo 2 y 3, vimos finalmente de que el modelo 3 estaba respondiendo de mejor manera cuando eliminábamos la salud. ¿Sí? Cuando eliminamos la salud del modelo, este modelo se comportaba de mejor forma. Pero la pregunta que quedó pendiente es, bueno, ¿y cómo interpretamos todo esto? ¿Qué es lo que tenemos que llevar a cabo? Y es allí donde ingresamos en el terreno la interpretación de los coeficientes. Estos coeficientes que se conocen como odds ratio o también como razón de chance. ¿Sí? Ya no vamos a estar en el plano del modelo de regresión logística en cuanto a la interpretación, perdón, modelo de regresión lineal múltiple, sino que ahora vamos a estar en el terreno, ¿no es cierto?, de estas razones de chance. Vamos a ver la razón o proporción entre los éxitos y fracasos. Y finalizamos nosotros diciendo de que la forma de calcular los odds ratio es mediante la exponencial de los coeficientes del modelo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a realizar esto? Utilizamos la función x de exponencial del modelo 3 y sacamos los coeficientes propiamente tal. ¿Sí? Y a lo anterior también perfectamente podríamos calcular los intervalos de confianza del exponencial del modelo 3 a un 95%. ¿Sí? Podemos calcularlo. Entonces, la exponencial de los coeficientes es lo que se conoce finalmente como odds ratio. Y aquí pongan atención la forma en cómo lo vamos a interpretar. Primero, cuando los valores son menores que 1, uno habla en realidad de que la escala disminuye 100 por 1 menos el coeficiente porcentaje. Si le dejo estos tips, después va a interpretar fácilmente un modelo de regresión, porque cuando uno lo ve, en la formulación epistemológica es tremendo. Entonces es preferible que lo dejemos así, ¿ya? Y lo mismo podemos hacer de forma análoga. Cuando los valores son mayores que 1, uno habla de la escala, aumenta finalmente 100 por 1 menos el coeficiente. ¿Ya? Eso es lo que finalmente estamos haciendo cuando interpretamos los odds ratio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a leer esto? Ponga atención. Tenemos aquí los coeficientes. Y la forma de interpretarlos
sería del siguiente modo. ¿Cómo los leo yo? La chance, por ejemplo, de tener un seguro complementario, ¿sí?, disminuye en este caso, veamos la edad, 100 por 1 menos 0.96%, ¿sí?, cuando la edad aumenta en un año. La chance de tener un seguro complementario disminuye en, veamos Chile, disminuye, bueno, esto sería 100 por 1 menos 51, sería el 40, disminuye en un 49% si la persona vivió fuera de Chile. ¿Ya? Lo voy a anotar para que vea cómo vamos interpretando esto. La chance de tener un seguro complementario disminuye, miren, 100 por 1 menos, y tomamos el coeficiente propiamente tal, cuando la edad aumenta en un año. De esa manera lo estamos interpretando. Cuando es menor que 1 el valor, nos paramos aquí. En el caso, por ejemplo, del segundo parámetro, Chile 1, si vivió fuera del país, lo que tendríamos que decir es la chance de tener un seguro complementario, ¿sí?, disminuye también. Disminuye 100 por 1 menos esto. Debe ser como el 49%, veamos, ¿no? Quiero ver eso. Sí, es como un 49% aprox. Entonces, la chance de tener un seguro complementario disminuye en un 49% si la persona vivió fuera de Chile. Entonces, también podríamos hacer la operación contraria, vale decir, cuando los valores son mayores que 1, y aquí podríamos tomar perfectamente la evocación. La chance de tener un seguro complementario aumenta tanto por ciento, aumenta tanto por ciento, ahí sí, si los años de educación aumentan en una unidad en este caso. Así tendríamos como leerlo. La chance. ¿Ya? Entonces todo va a depender finalmente que cuando elevamos, o sea, cuando calculamos la exponencial de los coeficientes, tenemos que ver cómo interpretar la razón de chance. En este caso va a depender de si son mayores que 1 o menores que 1. ¿Ya? Lo que hemos concluido hasta el momento es, en consecuencia, optamos por el modelo 3 reducido. ¿Ya? Eso es lo que hemos hecho. Nosotros para esto tenemos que hacer ahora lo siguiente. Tenemos que calcular las probabilidades. Y estas probabilidades las calculamos sobre la exponencial de la recta dividido el 1 más la exponencial de la recta. ¿Ya? Podemos hacer todo un trabajo, esto lo puedo dejar aquí con comentario. Podemos calcular finalmente los valores, la predicción del modelo 3, ¿sí?, mediante la data testeo. ¿Data testeo le puse? ¿Data testeo? ¿Data entrenamiento? ¿O data testeo? ¿Cómo le puse? Ah, es que no la tengo acá. El slider data entrenamiento. Data testeo. Ya entonces tenemos la recta, data testeo, y lo que calculamos nosotros finalmente son las probabilidades. ¿Ya? ¿Y cómo calculamos las probabilidades? Las probabilidades son la exponencial, en este caso de la recta, dividido 1 más. Ahí sí. Qué terrible esto de los paréntesis. Más la exponencial de la recta. ¿Sí? Eso es lo que en fórmula matemática hacemos finalmente. ¿Ya? Pero hay un paso que nosotros podemos evitar, que no es hacerlo manual, y que sería lo siguiente. Para evitar todo lo anterior, podemos hacer la predicción del modelo mediante el P-Logis.
Quizás es mucho más simple, se evitan tener que calcular la exponencial de la recta, ¿no es cierto? Dividido 1 más la exponencial de la recta, y lo que calculamos finalmente es lo siguiente, fíjense usted, predict 1, por ejemplo, puede ser P logis, ¿de qué cosa? Del modelo 3, dado la data de entrenamiento, por ejemplo, y podemos hacer un predict 2, pero ahora con la data de testeo. Entonces estamos poniendo en práctica nuestras datas. Entonces hasta aquí, si yo pongo esto, tengo las predicciones. ¿Mm? Hasta aquí ya estamos listos. Hicimos todo el modelo. Pero nos falta algo. ¿Sí? Tenemos ya la predicción, sabemos cómo calcular, etcétera, etcétera, sabemos cómo interpretar la razón de chance. Espero que ese tips que yo les entregué les sirva muchísimo. Y ahora es cuando empezamos a validar el modelo. ¿Y cómo lo vamos a validar? Yo primero partiría honestamente, aquí no hay una receta de cómo comenzar, partamos con el corte. ¿Sí? Y por el corte me refiero a lo siguiente. ¿Cuál es el mejor punto para discriminar entre los sujetos que son considerados éxitos y fracasos? ¿Sí? ¿Cuál es el punto para que nosotros podamos discriminar si son los sujetos considerados éxito o fracaso? Porque no tenemos nosotros el punto, el parámetro. ¿Ya? Y para eso debería, no sé si yo tengo instalado esto, a ver, information value. Está. Les pido por favor que puedan instalar ese paquete. De todas formas, si me están siguiendo a mí los códigos, después lo puedo instalar. Voy a guardar esto, install.packages, recuerden, information value. Y aquí lo que les recomiendo es lo siguiente. Primero llamamos el package y luego le vamos a pedir el puntaje de corte óptimo para discriminar entre los éxitos y los fracasos. Y aquí tomamos en consideración nuestra data de testeo, que es la que estamos, ¿no es cierto?, testeando, que la construimos acá arribita, que nos va a permitir probar nuestro modelo, ¿sí? Nosotros sabemos que los datos son de la misma data, pero las creamos como una data nueva para ver si está testeando bien, si está en el fondo ajustando bien el modelo. No es necesario hacerlo, pero yo lo recomiendo, porque después cuando trabaja con modelos de Machine Learning, bueno, regresión logística sí, le va a convenir trabajar de esta manera. Data de testeo, llamamos nuestra variable dependiente, en este caso, dicotómica 0,1, que es el seguro, y luego vamos a tomar en consideración, por ejemplo, el predict 2. ¿Por qué el predict 2? Porque es la predicción de la data de testeo. Y esto me dice, vamos viendo, 0.46. Ya, ¿qué diablos significa esto del 0.46? Súper simple, chiquillos, chiquillas. Cuando se encuentren con este optimal cutoff, lo que les está diciendo finalmente el 0.46 es que los puntos que son 0.46 para arriba van a ser éxitos. Ahora, ojo que el punto de corte va a depender del área de trabajo. ¿Sí? Eso va a depender mucho de dónde uno trabaja, pero este punto de corte es lo que me dice el algoritmo finalmente. ¿Sabéis que con un 0.46 deberíamos andar bien? Ese es el punto para discriminar entre los que son éxitos y entre los que son fracasos. ¿Ya? También podríamos calcular el error mínimo para hacer el cálculo anterior, ¿sí? Y eso lo podemos hacer sobre la base del information value, es decir, ¿cuánto error comete este algoritmo para poder calcular esto? Eso es lo que hace el misclass, creo que se llama. Vamos viendo. Data testeo me está pidiendo esto. Esto, ¿qué más me debería pedir? Actuals predicted score. Ah, ya, perfecto. Entonces, me pide los predictores y le vamos a lanzar
un punto de corte. Y este punto de corte, se va a calcular cuando nosotros definamos qué es el corte propiamente tal. ¿Ya? Y ese corte va a ser este que tengo acá. Por lo tanto, el error que le vamos a incorporar es de 0.3, es decir, más o menos eso es lo que se está equivocando en el cálculo. Yo, la verdad, me quedaría hasta aquí, como es una introducción, de que el punto de discriminación es de 0.46, ¿sí? Entonces, una vez que hayan hecho eso, haya realizado lo anterior, es decir, el punto de corte, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tengo que ver, esto en el fondo es como que usted está anotando estos apuntes porque así después llega y ejecuta nomás. Tengo que ver qué pasa con lo que mi modelo está diciendo que es 1, es decir, que es éxito, con lo que de verdad es 1. Estoy tratando de explicar con pera y manzana lo que es una matriz de confusión, ¿ya? ¿Qué pasa con lo que mi modelo está diciendo que es 1, con lo que de verdad, con lo que realmente es 1? Eso se conoce como matriz de confusión. ¿Ya? En inglés es como confusion matrix. Entonces, una matriz de confusión va a permitir evaluar el ajuste del modelo. ¿Sí? Se van a presentar versus los valores predichos. Eso es lo que presenta finalmente una matriz de confusión. ¿Sí? Los valores reales versus los valores predichos. Si ustedes vieron test de hipótesis, van a tener que ver los falsos positivos, falsos negativos, ¿sí? Todo eso. No voy a entrar con detalle aquí, simplemente lo voy a mostrar en la práctica. ¿Cómo vamos a ver esto? Voy a hacer un table. ¿De qué cosa? De la categorización, que va a ser la siguiente. If else, P-logis de la recta es mayor a el corte, le vamos a poner 1, de lo contrario 0. A ver, ¿vamos viendo? Perfecto. Ya. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Un condicional de lo que habíamos calculado a mano, que también lo podríamos haber hecho con el P-logis, ¿sí? Cuando los valores de la probabilidad, ¿no es cierto?, de la recta es mayor al corte, al 0.46, ponle 1, de lo contrario 0. Y esto lo voy a guardar ahora en categorización. Si aprenden todos estos pasos, ¡uf! Genial. Y fíjense que la matriz de confusión la voy a hacer a mano aquí para que entiendan lo que se hace. Categorización, data testeo, seguro. Perdón. Categorización. Categorización. ¿Ya? Esto que estoy mostrando a continuación se conoce como matriz de confusión. Lo que mi modelo predijo como 0, pero que en verdad era 0, es 136. Lo que mi modelo predijo como 0, pero en verdad es 1, es 47. ¿Sí? Lo que mi modelo predijo como 1, pero en verdad es 0, es 108. ¿Ya? Entonces, esa matriz de confusión también hay paquetes, no recuerdo exactamente ahora, puede que ahora, en un rato me acuerde de cuál era el nombre propiamente tal, pero así la hacemos a mano, ¿ya? Cuando trazamos el corte, el information value del optimal cutoff me entrega finalmente el punto de quiebre, y con esto ya podemos hacer maravillas porque ya, como ya vimos el A y C, vimos el punto de corte, ahora podemos evaluar multicolinealidad, y ya esto es exactamente lo mismo. CAR, yo eso les pedí que instalen en el modelo de regresión lineal, y aquí, por ejemplo, simplemente toman el VIF, el factor de inflación de varianza, del modelo 3. ¿Ya?
Valores pequeños en general, pero si el BIF es mayor a 5, ojo, hay colinealidad. Y hasta el momento está aguantando perfectamente el modelo, no hay colinealidad, ¿no es cierto? Estamos al momento, hasta el momento el modelo está bien, está operando, ¿ya? Entonces, lo que nos estaría faltando de un modelo de regresión logística es, primero, yo diría trabajar con la famosa curva ROC, y aquí sencillamente lo que les recomiendo es lo siguiente. Bueno, primero, ¿qué es lo que nos va a permitir esta famosa curva ROC? ¿El modelo tiene buen impacto? ¿El modelo predice bien? Porque hasta el momento, bueno, sabemos interpretar razones de chance, ¿no es cierto? Ya les dejé el tips. Hemos visto matriz de confusión, multicolinealidad, no hay multicolinealidad, el factor de inflación de varianza estaba en 1, estamos bien. Pero ahora nos falta saber si el modelo está teniendo un buen impacto. ¿El modelo está prediciendo bien? ¿Predice bien? Entonces, utilizaremos la curva ROC para seleccionar el modelo óptimo y descartar otros modelos. ¿Sí? Eso es lo que finalmente hacemos con la curva ROC. ¿Sí? Entonces, descartamos otros modelos óptimos. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula esto? No voy a entrar con mucho detalle, probablemente ustedes han visto estos conceptos. Vamos a calcular los valores de la sensibilidad y los valores de la especificidad. Perdón. Plot ROC del package Information Value, lo voy a dejar aquí mucho más ordenado esto para que de verdad usted en su trabajo final llegue y vaya ejecutando. Vamos a tomar en consideración en este plot ROC lo siguiente: la data entrenamiento, nuestra variable que estamos tratando de explicar. Recuerde que nuestro modelo es qué factores influyen en que una persona tenga o no seguro complementario. En eso estamos todo el rato. ¿Sí? Y la salud la descartó al principio, ¿no es cierto? Y luego de eso empezamos a ver la bondad de ajuste. El modelo está explicando bastante bien, no tenemos problema de multicolinealidad, y ahora estamos viendo si este modelo tiene buen impacto. Eso es lo que estamos haciendo. En la curva ROC lo que utilizamos es la variable de respuesta sumado a los valores de la data de entrenamiento. ¿Sí? Aunque también podemos hacerlo con la data de testeo. Fíjense la curva ROC, la tenemos en 0.70. Probemos en el caso de la data de testeo, con el Predict 2 que había dejado yo al principio. 0.51, 0.70, ya. Gente querida, ponga atención con lo que les voy a decir aquí. Cuando ustedes tengan, lo dejo anotado mejor, valores sobre 90 de AUC, ¿sí? Son sospechosos. ¿Sí? De verdad lo considero un poco sospechoso. ¿Ya? ¿Y por qué es sospechoso? Porque finalmente puede deberse a cosas como predecir la variable de respuesta con una variable muy correlacionada. Fíjense que tenemos en el caso de la curva ROC con la predicción 1, valores entre el 75, entre el 60 y 70, estamos súper bien. La verdad es que es un modelo bueno, porque valores más o menos, a ver, esto lo vamos a dejar anotado aquí, valores entre 75 y 87 aprox. Es un buen ajuste. ¿Sí? ¿Qué significa un buen ajuste? Un buen ajuste del modelo. Un buen ajuste del modelo significa que el modelo en su conjunto logra discriminar de buena forma. Si nosotros tenemos ahora valores entre 60 y 70 aprox, o 75 ya,
Pero entre 60 y 70, aceptable. ¿Sí? Esos son más o menos los criterios que usted debería tener. ¿Ya? Los intervalos no están ordenados, pero es para que tenga una idea, una noción de cómo uno puede observar la curva ROC. ¿Ya? Estamos en un modelo que de verdad está teniendo un buen ajuste, logra discriminar de buena forma. Entonces, en la curva ROC lo que comparamos es todos los casos donde el modelo dice que es 1, donde efectivamente hay éxito, donde hay seguro complementario. Entonces, ojo con lo que voy a empezar a mostrar a continuación, ¿ya? Aparte de la curva ROC, ¿sí? Que la curva ROC, como les dije, nos dice si el modelo tiene un buen impacto, si predice bien, ¿sí? Si logra un buen ajuste, si es aceptable, si está discriminando correctamente. Aquí yo les recomiendo trabajar con podemos trabajar con la concordancia, precisión, ¿sí? Pero yo les recomendaría, bueno, aparte de la concordancia, podemos trabajar con la especificidad del information value, por ejemplo. La especificidad, ¿qué es lo que significa? Les explico de inmediato. Predict 2, y lancemos el corte, a ver. ¿De cuánto tenemos? 0.36. Entonces tenemos una especificidad, fíjense ustedes, ya, perfecto. Veamos la sensibilidad de esto, se los voy a explicar de inmediato. Sensitivity, y lanzamos exactamente lo mismo, arriba del 80, algunos dicen que es bueno, ya, tenemos un 0.65. Y calculemos la matriz de confusión de nuevo. Confusion matrix, que es exactamente lo mismo, que la matriz que había hecho a mano, ¿sí? También el information value me había acordado que tiene una matriz de confusión de inmediato, entonces no tiene necesidad de hacerla a mano. Y aquí, tal cual, data de testeo, probamos en este caso nuestra variable, tomamos la data de testeo con el corte respectivo. ¿Sí? Llegamos exactamente a lo mismo. ¿Qué significa especificidad, sensibilidad, concordancia, precisión? Que probablemente lo van a ver ustedes. Esto es una introducción, pero aquí tenemos para un buen rato. La especificidad se conocen como los verdaderos positivos. ¿Sí? Entonces lo voy a dejar anotado aquí. Perdón, la sensibilidad, dejémoslo ordenado mejor. Sí, siempre me confundo porque es súper complicado la interpretación de la matriz, pero a ver. Lo vamos a entender con pera y manzana como los verdaderos positivos. ¿Qué significa esto? Mi modelo predice 1 como 1 cuando en verdad era 1. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la sensibilidad, ¿sí? Estamos hablando de la capacidad, ¿sí? Estamos hablando de la capacidad que tiene esto, de detectar correctamente una enfermedad, pero en este caso, los que tienen seguro complementario. ¿Sí? Y esto se calcula, la sensibilidad se calcula por los verdaderos positivos dividido los verdaderos positivos más los falsos negativos. ¿Ya? Yo les voy a enviar la información de cómo se calcula a mano, ¿ya? Y cómo lo podemos interpretar. ¿Ya? Entonces, lo que estamos viendo en la sensibilidad es el porcentaje, ¿sí?, de los verdaderos positivos. O la probabilidad, en este caso, de que la prueba, en este caso, sea positiva si es que tiene un seguro complementario. Y en el caso de la especificidad, esto, bueno, dejémoslo más ordenado. Yo por lo general muestro primero la sensibilidad, igual podemos trabajar con la concordancia, ¿sí? Aquí como que estoy mostrando un poquito de todo para que vean en el fondo cómo está ajustando el modelo. Y en el caso de la especificidad, vamos a entender la especificidad como un falso positivo. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? La probabilidad de que en el modelo
sea 1 cuando en realidad, dado que era 0. Y eso se conoce como falso positivo. ¿Sí? Y esto, ¿cómo lo vamos a calcular simplemente? ¿Sí? Lo vamos a calcular sobre la base de lo siguiente. Bueno, lo voy a dejar anotado. 1 menos la especificidad. Especificidad es igual a la probabilidad del modelo de que sea igual a 1 cuando en realidad era 0. ¿Sí? Y esto, en rigor, esto lo calculamos verdaderos negativos. A ver, verdaderos negativos. Sí, verdaderos negativos dividido los falsos positivos más los verdaderos negativos. Yo les voy a mandar la matriz de confusión, cómo calcularla a mano directamente, ¿sí? Toda esa información se la voy a enviar. ¿Qué es lo que podemos resaltar hasta el momento? Lo que podemos resaltar es que para evaluar un modelo de regresión logística, primero preocupémonos de la matriz de confusión, luego preocupémonos de la curva ROC. Estamos en una curva ROC de un 0.70, estamos correctamente, sobre 90 sospechosos, estamos ahí presenciando ya multicolinialidad probablemente, eso es lo que está pasando ahí. Recuerden ustedes que la curva ROC comparamos todos los casos donde el modelo dice que efectivamente es 1. Recuerde usted que estas son formas o mecanismos para poder evaluar si el modelo tiene buen impacto. Y vamos a rematar la clase del día de hoy señalando finalmente si el modelo en su conjunto tiene un buen ajuste, tiene un buen comportamiento, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué test nos podría servir aquí? El Hosmer. Hosmer-Lemaitre puede ser. Calculemos con el Hosmer. Claro, porque podríamos hacerlo con coeficiente Gini, con un KS, pero entremos directamente con un Leveson. Vamos a cerrar la clase antes y hacemos como una síntesis después de todo esto, ¿ya? Para el Hosmer-Lemaitre, no sé si tengo Resource Collection. Selection. Ah, ya. Van a tener que instalar otro paquete más. Salvo que lo calculemos a mano y no creo que sea muy recomendable en honor al tiempo. Resource Selection. ¿Ya? Este tiene el Hosmer-Lemaitre que la verdad anda bastante bien, súper rápido. ¿Qué hace este famoso test? Este test me permite saber si el modelo tiene buen comportamiento o no. ¿Por qué? Porque claro, efectivamente nosotros nos estamos quedando con la curva ROC, estamos calculando sensibilidad, es decir, la capacidad de la prueba para detectar correctamente aquellos que tienen seguro complementario, ¿sí? Arriba del 80 anda bien, en el caso de la sensibilidad, 0.8. Pero ahora tenemos que ver si el modelo se ajusta a los datos observados o no se ajusta. Entonces, este test funciona sobre la base del siguiente planteamiento de hipótesis. H sub 0 es que el modelo se ajusta a los datos observados, y H sub 1, el modelo no se ajusta a los datos. ¿Sí? ¿Y por qué hacemos esto? Porque una cosa es tener una panorámica de la especificidad, como les había dicho, de la sensibilidad. Podemos tener también una focalización, es decir, una mirada preliminar con respecto a la curva ROC, ¿sí? Pero quizás también sea pertinente validar esto mediante un test. Testeamos si el modelo se ajusta o no a los datos observados, si no se ajusta a los datos. Aquí, nuevamente llamamos Resource Selection, y el test se llama Hoslem.test, donde nos va a pedir un X que lo vamos a asociar a la data de testeo, nuestra variable propiamente tal, con el predict2. Recuerde que el predict2 lo estamos sacando de aquí, del plogis, que es exactamente lo mismo que cuando lo hicimos manual. La exponencial de la recta más 1, dividido 1 más la exponencial de la recta. Ya aquí lo calculamos directamente, con la data de testeo. ¿Ya? Entonces, lo que estamos viendo aquí es si los datos ajustan o no. Y fíjense que tenemos un p-value
de 0.95. Respondo aquí. Si p-value es mayor a el criterio convencional que se define, implica que el modelo se ajusta bien a los datos. Por lo tanto, cerramos la clase del día de hoy con lo siguiente. Lo que vamos a anotar aquí entonces es todo el modelo está ajustando bien. Por tanto, nos podemos quedar con aquellas variables. Es decir, y tomamos el modelo que en el fondo nos quedamos, que era modelo 3. Creo que era, ¿no? Las variables que están incidiendo, ¿no es cierto?, son la edad Chile 1, educación, la jubilación y el ingreso quintil desagregado o categorizado. ¿Ya? El modelo 3. Y ahí es cuando usted traza la conclusión del trabajo. Síntesis de todo lo que hemos hecho hasta el momento. Espero que no se me quede pegado, porque cuando trabajo con pantalla mis computadores están medio... Ya, síntesis que tenemos que trazar hasta el momento. 1. GLM, la introducción. ¿Cuándo aplicamos GLM? Luego, lo que tenemos que realizar es fundamentalmente el diseño, ¿sí?, del modelo. ¿Cuál es la variable respuesta que vamos a estar utilizando? 0,1, distribución Bernoulli. En tercer lugar, tenemos que ser capaces nosotros de identificar la bondad de ajuste. Y aquí es donde siempre tiene que preocuparse. 1, A y C, si es que traza modelos, tira toda la carne a la parrilla. 2, obviamente tiene que preocuparse de odds radio. Aunque esto deberíamos meterlo acá al medio, eso queda a criterio de cada uno. 3, les recomiendo que también cuando hagan un GLM tienen que tomar en consideración curva ROC. Curva ROC. 4, matriz de confusión. Y 5, testear. Testear si realmente el modelo está respondiendo. ¿Sí? Entonces, este trabajo que realizamos aquí da cuenta de que el modelo 3 nos está garantizando, finalmente, de que esas variables son las que están incidiendo en la probabilidad de éxito. En este caso, la probabilidad de que un cliente, una persona, tenga un seguro complementario. Esto lo podemos hacer en distintos tipos de casos, matrículas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, síntesis del curso. Cerramos esto para la despedida oficial. Stop recording.